Continuando con el tema de resolución de ecuaciones, despeje x en la siguiente expresión. Nos damos cuenta que en la primera parte de esa igualdad es una diferencia de fracciones. Recordemos que para la suma o diferencia de fracciones, lo que primero debemos de operar es sacar el mínimo común de los denominadores. Pero en este caso nos damos cuenta que los denominadores es el b y el a. Vale decir, ambos denominadores no tienen nada en común. Para ello el mínimo es el producto de los mismos. Vale decir, el valor de a multiplicado por b. Ahora lo que haríamos es multiplicar en cruz. El valor de a multiplica al 2x más a y el valor de b multiplica al b menos x. Entonces te quedaría el valor de a multiplicado por 2 veces el valor de x más el valor de a. El signo menos queda lo mismo, no varía para nada, y el valor de b multiplicando en cruz sería b multiplicado por el valor de b menos el valor de x. Ahora toda esta expresión me dice que va a ser igual a la fracción de 3 veces el valor de ax sumado más el trinomio cuadrado perfecto. Entonces de este lado me queda el valor de ax más el valor de a menos b, pero todo eso elevado al cuadrado. Y el denominador en esta parte va a ser el valor de a por b. Ahora nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad, vale decir, en las fracciones los denominadores son iguales. Por ende, esos denominadores, como son iguales, los podría eliminar. Ahora, reduciendo la expresión en cada uno de estos factores, voy a aplicar lo que es la propiedad distributiva. Para ello, recordemos la aplicación de la propiedad distributiva. Por ejemplo, yo tendría menos 3 que multiplica al valor de 4x menos suponiendo 5 veces el valor de y. Aplicar la distributiva significa que el factor que está afuera va a multiplicar a todos los factores que estén dentro. Vale decir también al valor de el valor de menos 5y. Pero para ello también tendríamos que recordar lo que es ley de signos. Es decir, cada vez que yo tenga más multiplicado por más, el resultado va a ser igual a más. Y cada vez que yo tenga menos multiplicado por menos, el resultado sería más. También cuando yo multiplique más por menos, el resultado es menos. Y también menos por el valor de más, el resultado sería menos. Conclusión: cada vez que el producto sea de dos signos iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Y cada vez que tenga el producto de dos signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Esto se cumple para lo que es la multiplicación y también para la división. Entonces, de acuerdo a ello, voy a decir que todo esto de acá sería igual a menos por más, sería menos 3 por 4x, sería 12 veces el valor de x. Menos por menos sería más, y 3 por el valor de 5y sería 15 veces el valor de y. Eso sería aplicando la propiedad distributiva. Entonces, veamos el desarrollo del ejercicio. El valor de a va a multiplicar a 2x y también va a multiplicar a a. No se olviden, por favor, lo que es la ley de signos. Entonces, más por más me genera más, pero como es primer factor positivo, el signo ya no se colocaría, el signo se va a sobreentender. Entonces, ahora multiplicando el valor, en este caso, de a por 2x, me genera 2 veces el valor de ax. Luego, más
por más sería el valor de más y a por a sería el valor de a elevado al cuadrado. En esta parte lo que estoy aplicando es el producto de bases iguales. Es decir, cada vez que yo tenga, por ejemplo, un a elevado a la m por un valor de a elevado a la m a la n, en este caso, en producto de bases iguales, copiaría la misma base que es a y voy a sumar los exponentes, vale decir el m más el n. Ahora, si trabajamos un producto de bases iguales pero de valores conocidos, por ejemplo 5 a la 7 por el valor de 5 a la 3, copiaría la misma base, que en este caso es 5, y sumaría los exponentes, que sería 7 más 3 sería el valor de 10. Eso sería la aplicación de producto de bases iguales. Ahora voy a efectuar el valor de menos b por todos los valores que está dentro del paréntesis. No olvidar que en esa parte voy a aplicar la distributiva. Nuevamente, el b multiplica al b y el b también multiplica al x. Eso significa la propiedad distributiva. Menos por más sería el valor de menos, b por b me genera un resultado b al cuadrado aplicando producto de bases iguales. Menos por menos sería el valor de más y b por x sería el valor de bx. Todo esto sería igual al valor de 3 veces ax, pero sumado más el binomio elevado al cuadrado. El desarrollo del binomio al cuadrado es el primero al cuadrado, vale decir el valor de a elevado al cuadrado, menos el doble, 2 producto de ambos factores, vale decir el valor de a por b, más el segundo al cuadrado, y el segundo es b, pero elevado al cuadrado me genera b elevado al cuadrado. Ahora, lo que podría hacer es tratar de ver si hay términos iguales en ambas partes de la igualdad. Y en este caso nos damos cuenta que el más a cuadrado es lo mismo que el más a cuadrado de este lado. Por lo tanto, esos factores son iguales en ambas partes de la igualdad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplificarlo. Ahora podría agrupar valores convenientemente, valores semejantes. Por ejemplo, los podríamos agrupar a todos aquellos valores que tienen x. Vale decir, voy a agrupar el ax, el bx y también sería el 3ax. Todos los pasaría a un solo lado. Entonces me quedaría el 2ax, no cambia de posición, por lo tanto es el mismo, más el valor de bx tampoco cambia de posición, por lo tanto es el mismo. Sin embargo, este 3ax, como está sumando, pasaría al otro lado a restar, que en este caso sería 3 veces ax. Ahora, lo que me quedaría, el siguiente lado, es agrupar, en este caso, los valores de b menos b cuadrado con menos 2a cuadrado y el valor de b al cuadrado. Ahora, entonces, me va a quedar el valor de b al cuadrado, cae igual porque no está variando de posición. Aquí también el menos 2 veces ab. Sin embargo, este menos b al cuadrado pasaría a este lado con el valor de positivo. Recordemos que en 4 operaciones, si un valor en una parte está sumando, pasa al otro lado a restar, o si está restando pasa a sumar. Si está multiplicando en un lado pasa a dividir, o si está dividiendo pasa a multiplicar, y así sucesivamente con las 4 operaciones básicas. Ahora, reduciendo, todo esto me va a quedar que debo de agruparlo, en este caso, el valor de ax con el valor de menos 3ax, porque son términos semejantes, ya que ambos tienen la misma variable. Entonces me va a quedar primero bx, y efectuando
más 2ax menos 3ax, nos damos cuenta que los signos son diferentes. ¿Qué sucede cuando tengo dos factores de signos diferentes? Es elegir el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 3ax, por lo tanto el signo sería menos. Ahora voy a restar el mayor menos el menor. Vale decir 3ax menos 2ax sería simplemente el valor de ax. Ahora, reduciendo los términos de la siguiente parte de la igualdad, sería agrupar, para este caso, agruparlo el valor de b cuadrado con el valor de b cuadrado. Como ambos factores nos damos cuenta que son iguales y tienen el mismo signo, ese resultado sería sumarlo dos veces el valor de b cuadrado, menos en este caso dos veces AB. Ahora, nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad existe un elemento en común. Por ejemplo, entre el bx y el ax, el elemento en común sería el valor de x. Entonces, ese elemento en común, lo que voy a hacer es factorizarlo. Al factorizarlo sería el x y voy a considerar paréntesis. Digo, si ya está factorizado el x, aquí lo que me quedaría es el valor de b. Aquí sería menos, porque si nos damos cuenta, aquí es más por menos, sigue siendo menos. Ya tengo x, pero aquí es ax, por lo tanto, aquí sería el valor de a. ¿Cómo regresaríamos de esta expresión a lo anterior? Aplicando la distributiva. Vale decir, más por más me genera más, x por b sería bx. Luego, más por menos es menos y x por a sería ax. Ahora, de la otra parte de la igualdad nos damos cuenta que el elemento en común para poder factorizar sería el valor de b. Sería el valor de b. Ese sería el factor común. Pero en este caso nos damos cuenta que el valor de b, uno tiene como exponente 2. Para este caso, factorizo el b pero con su menor exponente. Y el menor exponente del b sería 1. Por lo tanto, además nos damos cuenta que esos factores también tienen 2. Entonces el factor común ya no sería solamente b. Sería el valor de 2 veces el valor de b. Considero paréntesis, entonces aquí me va a quedar b. Porque 2b por b me genera 2b cuadrado, ya que b por b es producto de bases iguales. Y acá sería menos el valor de a. 2 veces a multiplicado por a me genera 2 veces ab. Ahora, nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad, los factores que están dentro del paréntesis son iguales y ambos están multiplicando, por lo tanto los podría eliminar. Entonces llego a la conclusión de que el valor de x sería igual a 2 veces el valor de b. Eso de ahí vendría a ser entonces la respuesta. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dan una igualdad de fracciones en la cual nos piden resolver. Para este caso, cuando yo tengo una igualdad de fracciones, vale decir en ambas partes de una igualdad son fracciones, por ejemplo, yo suponiendo que tenga el valor de a sobre b en una parte de la igualdad y del otro lado, por ejemplo, un c sobre un d. Cuando yo tenga igualdad en ambas partes, cuando yo tenga fracción en ambas partes de una igualdad, se va a multiplicar en cruz. O sea, sería el valor de a por d, esto igual al valor de b por c. Eso siempre sucede en una igualdad, pero de fracciones. Entonces, de acuerdo a lo explicado, voy a multiplicar en cruz. Vale decir, el valor de 5 va a multiplicar al valor de x menos 1. Y todo esto va a ser igual al valor de x al cuadrado menos 1, que va a multiplicar por 1. Pero nosotros sabemos que cualquier cantidad multiplicado por 1 sigue siendo la misma. Entonces solamente aquí
me quedaría x al cuadrado, pero menos el valor de 1. Ahora lo que voy a hacer en el siguiente paso es aplicar la propiedad distributiva. Vale decir, el 5 va a multiplicar al valor del x y también va a multiplicar al valor de 1. Pero nuevamente recordando lo que es ley de signos. Para ese caso, el 5 tiene signo positivo. Pero dirán, pero no se ve, pero se sobreentiende. Entonces, más por más sería más. Y acá me quedaría 5 por x sería 5x. Ahora, más por menos sería menos y 5 por 1 me va a quedar el valor de 5. Y todo esto sería igual a x al cuadrado menos el valor de 1. Ahora, toda esta expresión en esa parte de la igualdad me da a entender que voy a formar una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. Entonces, todos estos factores de aquí lo voy a pasar al lado donde está el x cuadrado. Entonces, quiere decir que en esta parte me va a quedar 0 y los factores de esta parte de la igualdad los voy a copiar como están, pero sin embargo, los otros dos factores van a pasar con signo cambiado. El 5x se sobreentiende que está sumando, por lo tanto pasaría a restar. Y el valor de menos 5 va a pasar al valor de 5, pero positivo. Ya no olviden que al cambiar de lugar de la igualdad cambian de signo o van a cambiar de posición. Ahora, agrupando y ordenando convenientemente, siempre va a ir primero el de mayor grado. Y el de mayor grado en este caso es x elevado al cuadrado. El que le sigue sería menos 5 veces el valor de x. Y menos 1 agrupado con más 5 sería el valor de más 4. Ahora llegamos a la ecuación de segundo grado. Para este tema puedo hacerlo la descomposición o también podría aplicar regla de 3 simple. El grado de esta ecuación cuadrática, o también nos damos cuenta que es 2, eso significa que la solución de toda esta ecuación va a tener 2 raíces. ¿Ya? Va a tener 2 raíces. Entonces yo lo voy a hacer por factorización. El 0 sigue siendo 0. Ahora, como esta ecuación, por ser de segundo grado, va a tener 2 raíces, por lo tanto considero 2 paréntesis. El primer paso es sacarle la raíz cuadrada al x al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Si yo saco la raíz cuadrada de x al cuadrado, sucede que el índice de raíz y el exponente se cancela. Y solamente me quedaría el x. Ese x lo voy a agregar en ambos paréntesis. Y a que al corroborar sería multiplicar x por x, me genera x al cuadrado. Ahora, ley de signos. Más por menos sería el valor de menos. Y menos por más sería el valor de menos. Ahora, ¿qué dirías? Dos números que multiplicados me den 4. Y el producto de esos números que me dan 4 sumados me den menos 5. Y en este caso van a ser los valores de 4 y el valor de 1. Me diría cualquiera persona, por ejemplo, pero podría ser también 2 por 2. 2 por 2 es cierto, es 4, pero más 2. Más 2 no me da el valor de menos 5. Entonces ahí tendríamos que buscar los factores que cumplen con la condición. En este caso, miren, menos 4 por menos 1 me genera más 4, pero menos 4 menos 1 sería menos 5. Ahora, cada uno de los paréntesis debo de igualarlo a 0. Entonces, igualando, me va a quedar el x menos 4 igual a 0. Por lo tanto, el valor de x debería ser igual a 4. Y aquel menos pasa a sumar. 0 más 4 me da 4. O también podría ser el valor de x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, el valor de x sería igual al valor de 1. Entonces la raíz de esa ecuación sería el valor de más 4 y sería el valor de más 1. Ahora en la respuesta se tendría que verificar cuál de esos factores estarían. El siguiente ejercicio ya nos hablaría para qué valor de x se verifica.
nos damos cuenta que las expresiones ambas están elevado al cuadrado, pero entre sí restadas. Eso me da a entender que debo de hacer o aplicar una diferencia de cuadrados. Para ello, recordemos cómo se opera o cuál es la característica de una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, cada vez que yo tengo una base, pero el exponente es 2 o múltiplo de 2, sucede que debo de aplicar diferencia de cuadrados allí. Recordemos, ¿cuándo aplico diferencia de cuadrados? Cuando tengo la diferencia de dos factores y cuyos exponentes son múltiplos de 2. Ahora, la diferencia de cuadrados dice que va a haber el producto de dos factores, pero de dos factores que sumados y que restados, vale decir A menos el valor de B. Cuando yo tenga el producto de la suma por la diferencia de dos factores iguales, vale decir entre sí, debe aplicarse la diferencia de cuadrados. Es como comparar aquí, veamos. Es como comparar en esta partecita. Voy a considerar, por ejemplo, que toda esta expresión de acá sea el valor de A. Y toda esta expresión de acá sea el valor de B. Para poder comparar de una mejor manera y aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, aplicando diferencia de cuadrados, primero dice que voy a sumar el A más B. Pero ¿quién es el A? El A es toda esta expresión. ¿Y quién es el B? Es toda esta expresión. Entonces, primero los voy a sumar. Al sumarlo tendría entonces el valor del n más 1 más el valor de x que me representa el A. Pero dice más el valor de B. Pero el B, ¿quién es en este caso? Es más el valor del n y más el valor de x. Es el producto de la suma de los valores por la diferencia. Entonces, ¿quién viene a ser en este caso la diferencia? El A menos el B, pero el A es ¿quién? El valor del n más el valor de 1 y aquí sería más el valor de x. El signo acá es menos, pero cuando hay un menos, debo de considerar siempre paréntesis, excepto sea un único factor. Y ahora voy a colocar aquí el valor de n más el valor de x. Ahora, toda esta expresión me está diciendo que es igual a 2 veces el valor de n, pero más el valor de 199. Ahora, hay que reducir términos semejantes. Por ejemplo, n y n, vale decir, lo resalto, este n y este n son términos semejantes. Y también este x con este x son términos semejantes. Entonces, fácilmente los podríamos agrupar. Significa que me queda n más n, 2 veces el valor de n. Y x más x me va a generar un resultado equivalente a 2x. Pero aún sumado más el valor de 1. Ahora, todo eso multiplicado por... Primero, para operar tendría que desaparecer este paréntesis aplicando ley distributiva con el menos. Por lo tanto, los primeros factores, que es n más 1 más el valor de x, los copiaría igual. Luego, menos por más sería menos el valor de n y menos por más sería menos, en este caso sería el valor de x. Todo el producto de estas dos expresiones me dicen que es igual a 2 veces el valor de n, pero más el valor de 199. El primer paréntesis no hay nada que resolver o efectuar, por lo tanto voy a copiar lo mismo. Es decir, me va a quedar 2 veces n más 2 veces el valor de x más el valor de 1. Ahora, veamos en el siguiente paréntesis si es que existen factores iguales. Y en este caso hay n positivo y n negativo. Esos dos valores se van a simplificar. Y lo mismo sucede con el más x y el menos x. Son factores iguales pero de signos diferentes, por lo tanto lo podría simplificar. Entonces lo que me quedaría sería el valor de 1. Que claro que 1 es ilógico ya colocarlo, porque cualquier factor multiplicado por 1 va a seguir siendo el mismo. Ahora me va a quedar 2 veces el valor de n más el valor de 199.
Ahora, el valor de los paréntesis automáticamente se desaparece porque solamente está multiplicado por 1. De x, este más 1 pasaría del otro lado a restar. Entonces, la diferencia de 199 con el valor de 1 sería entonces el valor de 198. El valor de 2 que está multiplicando al valor de x va a pasar a dividir. Entonces, el x sería el cociente de 198 entre el valor de 2. El cociente de 198 y 2. Por lo tanto, ese cociente me genera un resultado equivalente a 99. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Nos pide indicar una raíz del siguiente ejercicio. Para este caso nos damos cuenta que esta es una ecuación cuadrática, pero no se puede, descomponer de manera ya sea por factorización o regla de 3 simple. Para ello voy a utilizar lo que es la propiedad de una ecuación cuadrática. Primero, recordemos, la forma de una ecuación cuadrática siempre va a ser de la siguiente forma: ax al cuadrado más el valor de bx más el valor de c, y todo debe ser igual al valor de 0. Una ecuación cuadrática, recordemos, además tiene 3 factores. Un factor dependiente vale decir que no depende de la variable x, que en este caso sería el valor de c. Cuando yo tenga una ecuación cuadrática, debería de aplicar la ecuación general cuando no se pueda descomponer, o también factorizar por regla de 3 simple. Entonces, la ecuación cuadrática me dice que siempre va a ser menos el valor de b más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 veces el valor de ac. Eso sería dividido entre el doble producto de el valor de a. Entonces aquí sería 2 veces, en esta partecita sería 2 veces el valor de a. Esa sería la ecuación general para una ecuación cuadrática. Ahora, si comparamos esta fórmula de la ecuación cuadrática con el ejercicio de arriba, el valor de b, por ejemplo, sería el coeficiente del término lineal. ¿A qué llamamos término lineal? Aquella variable, cuyo exponente es 1. Entonces, en este caso, el valor de b es el coeficiente del término lineal. El valor de a sería el coeficiente del exponente cuadrático. Y el valor de c sería el término independiente. Si yo comparo esta ecuación cuadrática con mi ejercicio, es como si el valor de 2 fuese mi valor de a. Y el valor de menos 5 sería el valor de b. Y el más 1 sería el valor de c. Entonces, voy a aplicar lo que es en esta parte la fórmula general. Reemplazando los valores, tendría que sería por fórmula menos, considero paréntesis, el valor de b me estoy dando cuenta que es el valor de menos 5. La fórmula dice más menos, entonces considero más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado, pero el b ya hemos detallado que es el valor de menos 5 elevado al cuadrado, menos, coloco el menos, 4 por la formulita, 4 veces el a, pero el a vale en este caso el valor de 2, pero también nos dice por el c, pero el valor de c valdría el valor de 1. A todo esto le sacaría la raíz, pero a la vez lo tendría que dividir entre el doble producto del valor de a. 2 veces, entonces aquí sería 2 veces el valor de ¿quién? Del valor de a.
pero el valor de A es el valor de 2. Ahora, desdoblando toda esta expresión en aquellos factores que se pueda, porque si hay algunos factores que se pueda, me va a quedar entonces ahora menos por menos sería el valor de más, y si es más ya no es necesario colocarlo, vale decir porque es primer factor, pero acá sería más menos la raíz cuadrada de menos 5 elevado al cuadrado, pero recordando que cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre es positivo, y 5 al cuadrado me genera un resultado equivalente a 25. Además de ello, recordemos también que el exponente indica la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Ahora, para la siguiente parte sería el producto de estos tres factores, que sería menos 4 por 2 es 8 y por 1 sigue siendo el valor de 8. A todo le saco la raíz cuadrada. Y en el denominador me va a quedar el producto de 2 por 2, que para este caso sería el valor de 4. Ahora, toda esta expresión aún se puede reducir más, quedando entonces en el numerador me va a quedar entonces el valor de 5 sigue siendo lo mismo, 5 más menos la raíz cuadrada de la diferencia de 25 y 7, que sería en este caso el valor 25 y 8 sería, ¿no? 25 y 8, que para este caso sería 17, entre el valor de 4. Ahora, ese signo más y menos significa que va a tener dos soluciones. Una que sería positiva y la otra que sería negativa. Vale decir, la solución primera sería 5 más la raíz cuadrada de 17. A ver, veamos, 5 más la raíz cuadrada de 17, pero dividido entre el valor de 4. Y la siguiente ecuación sería 5 menos la raíz cuadrada de 17, pero dividido entre el valor de 4. Entonces, en un ejercicio, cualquiera de estas raíces debe de estar como respuesta. ¿Correcto? Pasaríamos entonces ahora al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me piden calcular una raíz de esta ecuación y nuevamente nos damos cuenta que la ecuación es una ecuación cuadrática, pero en este caso, como son variables los coeficientes, es difícil aplicar cómo se llama la ecuación general. Entonces voy a tratar de descomponerlo por regla de 3 o factorización. A ver, veamos. Por ejemplo, al coeficiente del término cuadrático, que es 12, lo puedo descomponer en dos factores. Y en realidad para el factor 12 van a haber varios factores que sean 2, pero el producto me dé 12. Pero en este caso yo tengo que buscar los factores que necesariamente me den el segundo. Y aquí me indican clarito que es 3 y 4. Entonces acá sería, el producto de los factores sería entonces 4 por 3. Y ya que 4 por 3 me genera 12. Para que me genere x cuadrado sería en ambos factores el valor de x. Y ya que x por x me genera x al cuadrado. Ahora, ley de signos, más por más me genera un resultado equivalente a más en cruz, y más por el más de aquí nuevamente sería el valor de más. Ahora, lo que voy a descomponer también sería el valor del término independiente. ¿Y cuál es el término independiente? Es este valor de AB. Dos valores que multiplicados me dé AB. Los únicos que serían simplemente el valor de A y el valor de B. Pero nos damos cuenta que debería ser en la primera parte el valor de A y en la segunda parte el valor de B. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Miren. Ahora, para corroborar si la respuesta es correcta, yo tendría que efectuar en cruz. Al efectuar en cruz, el resultado obtenido del efectuar en cruz, luego sumarlo, me debe de generar el término central, siempre. A ver, multiplicado sería acá 3x por A
me genera más 3 veces el valor de a, x. Y multiplicado en cruz sería igual más el valor de 4 veces b, pero multiplicado por ¿quién? Por x. Ahora, al sumarlo estos dos factores, tendría que darme el término central. Y nos damos cuenta que sumados, el valor de 3ax más el valor de 4 veces el valor de x. Pero dirían, no me da el producto aparentemente de los dos factores, el del centro. Y sí me da, ¿por qué? Miren, en esta parte yo tengo un factor común, un elemento en común que sería el x. ¿Qué pasaría si a ese factor yo lo factorizo? Entonces me va a quedar paréntesis, el x lo voy a colocar detrás, que puede ir fácilmente delante, solo que lo coloco detrás para ya dar con el término de aquí. Entonces aquí me va a quedar 3a más el valor de 4b. Ahora, ¿cómo verifico? Aplicando la propiedad distributiva, vale decir, el 3a multiplico por x, me queda 3ax. Y el 4b multiplico por x, me queda 4bx. Y justamente sí me da el término central, miren. Es por eso que estaría factorizado de la manera correcta. Ahora, lo que voy a hacer es colocar los valores, pero de manera lineal. Entonces, de manera lineal sería 4 veces el valor de x más el valor de la. Todo esto me va a quedar multiplicado por el valor de 3x más el valor de b. Y todo esto sería igual al valor de 0. Ahora, cada una de estas expresiones lo debo de igualar al valor de 0. Vale decir, sería 4x más el valor de la debería de ser igual a 0. O también podría decir 3x más el valor de b sería también igual a 0. Ambos productos deben ser 0 porque es más 0 por 0 me va a dar 0. Despejando el valor del x, primero tendría que dejar 4x. El más a pasaría a restar, entonces sería 0 menos a, solamente sería menos el valor del a. El 4 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto el valor del x, la primera raíz sería el valor de menos a dividido entre el valor de 4. Ahora, la siguiente raíz sería el valor de 3x despejado. El valor de b que está sumando pasaría con menos b al otro lado. Y el valor de 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, menos b sobre el valor de 3. Entonces, cualquiera de esas raíces debe de estar en la respuesta o dependiendo de qué es lo que te pide en este ejercicio.